Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Seas bienvenido a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Es una alegría que te hayas conectado con nosotros para juntos poder aprender de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir contigo un tema que he titulado Testifica a los de afuera. Y vamos a centrarnos en meditar en el texto bíblico de Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios nos llama a dar testimonio a los de afuera. Ahora, es fácil vivir la fe entre los hermanos creyentes de la iglesia. Sin embargo, el llamado de Dios para su pueblo es que éste alumbre en el mundo, que pueda dar testimonio en el mundo, porque en Cristo tú y yo somos la luz del mundo, porque somos el reflejo de Jesucristo en un mundo sumido en oscuridad. Y por eso tú y yo somos llamados a alumbrar en medio de un mundo en tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros testificar a los de afuera? En este pasaje bíblico de esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses, nos va a indicar en los versos 5 y 6 del capítulo 4, 4 pasos fundamentales. El primer paso para testificar a los de afuera es: compórtate con sabiduría. Mira cómo comienza diciendo Colosenses 4:15. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo aclara un poco más sobre este consejo. Él dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, andad sabiamente para con los de afuera implica, en primer lugar, siempre estar evaluando nuestro comportamiento. ¿Cómo es tu conducta el día de hoy? Esa es la pregunta. Porque si quieres dar testimonio, entonces necesitas evaluar tu comportamiento. Por eso, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es importante entonces mirar nuestro comportamiento. Puede ser que estemos hablando de Cristo, pero las personas quizás en su corazón, al escucharte, digan: tu conducta habla más fuerte que tus palabras. Testificar a los de afuera implica entonces un comportamiento sabio. Es decir, necesitamos evaluar nuestro comportamiento, pero también debemos evitar la necedad. Notemos entonces cómo el apóstol Pablo dice que debemos andar no como necios. Andar sabiamente entonces para con los de afuera es evitar caer en la necedad. La necedad es la actitud de aferrarse a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia y nada de sabiduría. Nosotros podemos tener toda la buena intención de compartirles el Evangelio y las buenas noticias a las personas de afuera. Sin embargo, ellos pueden estar viendo en nosotros conductas, actitudes, respuestas, reacciones necias. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta si estamos quizás permitiendo actitudes de aferrarnos a ideas o posturas equivocadas que, en vez de traer buen testimonio a nuestra vida, más bien nos hacen ver como necios. Y por eso qué importante es renunciar a la necedad. Evita por eso la necedad. Y también comportarnos con sabiduría, entonces, implica poner en práctica, ejercitarnos en la sabiduría. Por eso, andad sabiamente para con los de afuera. Es aplicar el consejo de la palabra de Dios. Es seguir los mandamientos de Dios. Es poder vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Para testificar a los de afuera, compórtate con sabiduría. Pero en segundo lugar, redime el tiempo. Volvamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Bueno,
Nuevamente en Efesios capítulo 5, verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos. El insensato es aquella persona que se comporta de forma imprudente e inmadura. ¿Cuántas veces por causa de una imprudencia o de una inmadurez hemos perdido el tiempo? Porque al generar un problema por causa de la falta de madurez, de carácter, al proceder de una forma incorrecta, hemos generado situaciones que nos han hecho perder el tiempo. Y por eso es importante nosotros redimir el tiempo evitando caer en la insensatez, tomando decisiones y también reacciones conforme a la palabra del Señor. Entonces renuncia a la insensatez, pero también reconoce la voluntad de Jesucristo. Sigue diciendo en Efesios 5, versículo 17 en la segunda parte: sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que reconocer la voluntad de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor nos dice que hagamos en las situaciones, en las decisiones, en las reacciones que debemos tener? Reconoce la voluntad de Jesucristo. Cuando tú reconoces la voluntad de Jesucristo, redimes el tiempo. Pero también tienes que estar dispuesto a rechazar la vida vana. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Muchas veces perdemos el tiempo porque estamos enfocándonos en actividades vanas. A veces el televisor, la computadora, el celular nos roba el tiempo. ¿Cuántos programas de televisión o cuántos ofrecimientos de diferentes medios de comunicación pueden estar robándonos el tiempo y nos lleva a ser improductivos, llenándonos entonces de cosas vanas, perdiendo el tiempo? Por eso la Biblia dice: redime el tiempo, rechazando toda vida vana, todo comportamiento vano. Y en el versículo 18, en la segunda parte de Efesios 5, dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y para redimir el tiempo necesitamos rebosar del Espíritu de Dios, porque solamente el Espíritu del Señor y su palabra nos van a enseñar cómo vivir sabiamente. Por eso, para testificar a los de afuera, compórtate con sabiduría, redime el tiempo y, en tercer lugar, habla con gracia. Volvamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué es hablar con gracia? El apóstol Pablo ejemplifica en su propia vida cómo es hablar con gracia. Y tenemos un lindo ejemplo en 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Mira cómo Pablo hablaba con gracia ante los demás. Él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Date cuenta entonces que Pablo, cuando se acercaba a las personas, él tenía palabras de gracia, él hablaba con gracia, porque no solamente mostraba la gracia de Dios en su vida, sino que él reflejaba un carácter manso y tierno. Y esa es la mansedumbre y la ternura de Cristo, reflejaba en la vida de Pablo y que era de bendición para los oyentes. Cuando nosotros nos dirigimos a los demás con mansedumbre y ternura, la persona que te escucha siente que lo aprecias, que realmente lo estimas, que lo respetas. Por eso, cada vez que te dirijas a los de afuera, cada vez que testifiques a una persona, a tu vecino, a tu amigo, quizás algún familiar que todavía no conoce al Señor, es importante que tú le hables con mansedumbre y ternura de Cristo y que tengas humildad en tu corazón. Testificar a los de afuera implica no hacer sentir a los demás que somos superiores, no, sino más bien que amamos a las personas. Por eso, para testificar a los de afuera, compórtate con sabiduría, redime el tiempo, habla con gracia y finalmente responde acertadamente. Mira lo que dice en Colosenses 4, versículo 6 en la segunda parte. La palabra, después de decir: sea vuestra palabra siempre con gracia,
Nota, sigue diciendo, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo respondes frente a las preguntas, cuestionamientos o argumentos que los demás te expresan? Porque las personas tienen preguntas, tienen dudas, quizás tienen observaciones, pero la pregunta es cómo solemos responder. Si realmente queremos testificar a los de afuera, necesitamos aprender a responder acertadamente. En 1 Pedro 3:15 por eso tenemos un consejo sabio. Nos dice el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nota que responder acertadamente primero tiene que ver con el corazón. Y asegúrate que tu corazón esté quieto, que esté descansando en el Señor, esté controlado por el Espíritu del Señor. Entonces, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nuevamente, la forma de responder, dice la Biblia, debe ser con mansedumbre y reverencia, es decir, debemos responder con cordialidad y con respeto. Para testificar a los de afuera, compórtate con sabiduría, redime el tiempo, habla con gracia y responde acertadamente. Oremos. Padre, gracias porque tú nos enseñas cómo dar testimonio a las personas de afuera. Hay muchas personas que todavía no conocen de tu gracia y de tu amor. Hoy, Señor, queremos agradecerte por el consejo de tu palabra, porque tú nos enseñas cómo presentar testimonio a las personas que están afuera, sin Dios y sin esperanza. Usa nuestras vidas, Señor, para bendición y para testimonio del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.